Hola, soy Franco Nicolini y voy a hablar sobre qué es la epistemología. Bueno, la epistemología tiene diferentes disciplinas, por ejemplo, la física, la genesiología, la ética, la política y la lógica. La epistemología nace en un momento muy especial de la historia occidental, alrededor del siglo XX, como efecto de la crisis de la ciencia positiva. Em, la ciencia esta es una ciencia. Esta ciencia requiere de un movimiento de adaptación de la repetición de la vida cotidiana para definir lo que en realidad se quiere conocer. Em, Esta epistemología se evolucionó, por ejemplo, ahora está la ciencia moderna, que parte del distanciamiento del hombre respecto del mundo y de la realidad, lo que se convierte en objetos. El sujeto, el hombre como sujeto de conocimiento tomó distancia de la naturaleza a la que se enfrentaba, convirtiéndolo así en un objeto. El fundamento de este objetivo estaba en el sujeto y el instrumento adecuado para conocer la razón. La ciencia moderna no está regida por principios fundamentales cuya aparición y demostración significó un potente renovación de los campos de la química, física, astronomía, biología y anatomía humana, sino que bajo la idea de que todos los fenómenos de la realidad responden a una formulación teórica comprensible. La ciencia física se limitó a las cualidades primarias, mientras que las secundarias fueron relegadas al plano subjetivo, o esferas científicas de la religión o, como puede ser, el arte. En segundo lugar, Galileo, que era un filósofo, redujo todo lo complejo a lo simple, atendiéndose a lo constante o regular, de modo que predecirse o controlarse los hechos. En tercer lugar, la ciencia moderna postuló el aislamiento de una región de lo que es, la limitación del campo, la especialización del interés y la subdivisión del trabajo. En cuarto y último lugar, la ciencia moderna tiende a resolverse en el ámbito de la técnica, entendida como una forma de hacer y producir recursos para satisfacer las necesidades por medio de instrumentos. Para el hombre moderno, la naturaleza es la que está enfrente del hombre. Es el objeto, lo que se opone, lo que debe ser dominado para servir a los fines del hombre. Conocimiento y dominio se entrelazan, como sostenía Bacon, saber es poder y conocer es dominar. Em, la naturaleza es lo que pone resistencia al dominio del conocimiento. Por eso hay que torturarla para que responda a preguntas de la ciencia. La ciencia presenta varios problemas, por ejemplo, el problema de la democracia científica, el problema del crecimiento de la ciencia y el problema de la validez del conocimiento. Otro filósofo, Platón distingue al verdadero filósofo a todos aquellos que parecen serlo, pero no lo son. A estos últimos, a los que tienen afición por cualquier tipo de saberes y que muestran dispuestos a aprender muchos temas. A ellos los llaman los filósofos. Me trabé. La enfermedad, la enfermedad es cuando lo que se dice no es correcto, con las cosas que no son, lo que es falso. Lo que es falso. Alrededor del siglo XV, alrededor del siglo XVII, piensa con Spinoza que el orden y la conexión del pensamiento es el mismo orden y conexión de las cosas, y que por lo tanto, si se parte de una verdad evidente y sin error se deduce racionalmente todas las consecuencias de esa verdad, el sistema de pensamientos resultante tiene a coincidir con el sistema del ser, como la realidad tal como está ordenada en sí misma. La búsqueda de comprensión del sentido llevó a Hegel y Marx a no los conceptos de naturaleza humana y subsistencia, entendidos como una determinación fija y permanente, como lo que es en sí y por sí mismo. Lo cultural y lo humano no puede definirse como sustancias permanentes, sino que tienen comprendidos como acción. Hegel sostiene que la actividad es la esencia del espíritu, del ser y de la cultura en su propio producto y así en su comienzo y también en su término, es decir, un movimiento es proceso, es devenir. Las ciencias naturales conocen al movimiento a partir de lo fijo, de lo que no se mueve, de lo que permanece invariable o también de lo que permanece constante.
A diferencia de la ciencia moderna, a diferencia de la moderna, de la naturaleza, que partían de la separación sujeto u objeto. Hegel afirma la identidad del sujeto y del objeto en la historia. El objeto deviene sujeto. La naturaleza deviene de la cultura. En consecuencia, el sujeto, incluido el sujeto de la ciencia, es también un momento de la realidad. La realidad es comprensible porque es un producto de la misma actividad y de la misma lógica, más o menos desarrollada, más o menos compleja, que constituye tanto objeto como el sujeto. Sin embargo, Hegel distingue el plano de realidad inmediata del de la inmediata o compleja. La dialéctica, la dialéctica de la naturaleza es un movimiento incompleto, es una dialéctica truncada, es un movimiento más puro y más simple que el movimiento humano o cultural, porque en la naturaleza no hay superación. Otro filósofo llamado Marx había mostrado que las fuerzas productivas materiales y no que los homos creen o piensan que son el verdadero motor de la sociedad e historia. La enfermedad, para eso no expliqué. La enfermedad es cuando se dice no corresponde, dice que no corresponde con las cosas que no son. Por eso lo que dice es falso. Después otro filósofo, Platón, que quiere recalcar la diferencia entre doxa y episteme. Para Platón, la filosofía se identifica como la epistemología y se diferencia radicalmente de la doxa. Uno de los mayores filósofos, considerado el mayor filósofo, más o menos, es Aristóteles. Aristóteles dice que las artes son saberes derivados de la experiencia, o sea, de las sensaciones fijas por las memorias y comparadas por el entendimiento. Aristóteles veía el cambio y la corrupción en la Tierra, que no lo veían en los astros. Dividió así el cosmos en dos regiones, lo que llamó región sublunar o terrestre, donde rigen el cambio y la corrupción por las cosas o sustancias, donde nacen, crecen y mueren. Y la segunda, lo que llamó región celeste, son los seres incorruptibles. Los astros son perfectos, esféricos, no cambian sino que se mueven circularmente. No nacen, crecen y mueren, sino que permanecen. Esta es una concepción geocéntrica. Esta concepción, a partir del año 1543, Copérnico la refuta con la hipótesis de la heliocéntrica. Esta hipótesis se suscitó como una respuesta a un problema. Algunas órbitas no siguen el curso circular que supuestamente tenía que seguir, de acuerdo a la teoría de Ptolomeo. Por eso, Copérnico supuso que la Tierra estaba realizada el mismo doble de movimientos de los otros planetas. El Sol se convirtió en el centro del sistema donde la Tierra era una planta más. Después hay muchas razones. En la epistemología aparecen razones. Está la razón subjetiva y la objetiva. La subjetiva es la razón como la capacidad del hombre. Y la objetiva es porque la realidad tiene un orden en sí misma. También, eso no expliqué que es una razón. Un razonamiento demostrativo es la clase de pensamiento que tiene un sujeto mientras tiene una experiencia perceptual del objeto, acerca del cual piensa. La verdad, eso sí, no lo puse. La verdad se detiene como una característica de ciertos discursos o pensamientos. Por ejemplo, los pensamientos. Lo positivo es lo real a la oposición a la fantasía, a lo quimérico, a lo especulativo. Algo es positivo cuando es útil, en posición a lo inútil o ocioso. Algo es positivo cuando es cierto, en oposición a lo cierto a lo meramente posible. Positivo es un conocimiento riguroso o estricto, en oposición a lo vago y confuso. Positivo es lo constructivo y afirmativo, en oposición a lo negativo, a lo meramente destructivo. Positivo es lo verificable, en oposición a lo absoluto e inverificable. Creo que esto es algo que no expliqué, que la ciencia es un movimiento de abstracción de la representación de la vida cotidiana para definir la realidad que se quiere conocer. Hoy en día ya se puede afirmar que lo comúnmente se llama ciencia tiene una afinidad propia, el dominio técnico de la naturaleza y su racionalidad. Esto se llama método científico.
Se llama círculo hermenéutico a la imposibilidad de basar ciertos conocimientos en un fundamento suficiente o absoluto, que no depende de otro saber. Por ejemplo, el filósofo cristiano San Agustín se preguntó qué relación hay entre la fe y la razón, a lo que le respondió sentando el siguiente principio. Comprender para creer y cree para comprender. Bueno, además del círculo hermenéutico, también está el círculo vicioso. El círculo vicioso es un razonamiento falaz porque en lugar de ofrecer premisas verdaderas que sirvan de fundamento a la conclusión que se requiere de demostrar a probar, se utiliza la conclusión como premisa de sí misma. El círculo es vicioso cuando a lo que quiere demostrar le falta fundamento. Em, eso. El modelo, me faltó explicar que el círculo hermenéutico, el modelo de investigación de la hermenéutica es el diálogo. Es lo que se destaca es lo que se destaca el lugar que ocupan la negación y la pregunta, ya que en ambos se pone el manifiesto la finitud o limitación del saber humano.